Bienvenido a la segunda lección sobre el algoritmo de flujo de fondo. En esta lección, crearemos una lista prioritaria utilizando el algoritmo de flujo, y la versión 2 del algoritmo de ruta crítica, y luego crearemos un horario. Este video asume que ya estás familiar con el algoritmo de flujo dado en estos pasos aquí, así como aquí. Así que avancemos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos usar el algoritmo de flujo para crear una lista de prioridades para el dígrafo a continuación, luego crear un programa. Así que vamos a trabajar lejos desde el final hasta el comienzo de la lista de los tiempos críticos de cada vértice. Entonces comenzamos en el final que tendría un tiempo crítico de 0, y aviso como las tareas 7, 8 y 9 llevan al final. Y por lo tanto el tiempo crítico para la prueba 7 sería 11 horas. El tiempo que toma completar esta tarea. El tiempo crítico para la tarea 8 sería 4, el tiempo que toma completar la tarea. Y, finalmente, el tiempo crítico para la tarea 9 sería 12, el tiempo que toma completar esta tarea. Ahora trabaja en nuestro camino hacia la izquierda. Si consideramos digamos la tarea 4, avise cómo hay que considerar dos caminos. Queremos el camino que tiene el mayor tiempo crítico. Entonces, si venimos de esta dirección, el tiempo crítico sería de 11 más 10 o 21 horas. Si venimos de esta dirección, el tiempo crítico sería 4 horas más 10 o 14 horas. Y como 21 es a Siemens más grande, utilizaremos el valor de 21 por el tiempo crítico de la tarea 4. Ahora mirando la tarea 5 con este camino, el tiempo crítico sería 11 horas más 2 horas o 13 horas. Bajando aquí a la tarea 6, el tiempo crítico sería 12 horas más 11 horas o 23 horas. Y ahora mirando la tarea 3 que toma 2 horas. El tiempo crítico sería 23 más 2 o 25, llamaré horas. Mirando la tarea 2, de nuevo tenemos que considerar dos caminos. Desde esta dirección, el tiempo crítico sería 13 más 2 o 15 horas. Pero desde esta dirección, sería 21 más 2 o 23 horas. Entonces usamos el más grande que es 23. Y luego finalmente mirando la tarea 1, la última tarea, de nuevo debemos considerar dos caminos. Desde esta dirección, el tiempo crítico sería 21 más 10 o 31 horas. Desde esta dirección, sería 13 más 10 o 23 horas. Así que utilizaremos 31. Y ahora creamos nuestra lista de prioridades, lista de las tareas con el mayor tiempo crítico al menor tiempo crítico. Aviso que significa que la tarea 1 sería primero, seguida por la tarea 3 que sería segunda. Aviso que las tareas 2 y 6 tienen el mismo tiempo crítico. Entonces, primero enumeramos el número de tarea más bajo, así que enumeramos la tarea 2, y luego la tarea 6 y así sucesivamente. Ahora para ahorrar un tiempo, ya listo ya estos. Puede querer pausar el video para verificar que obtenga la misma lista de prioridades que tengo aquí. Ahora que tenemos nuestra lista de prioridades, utilizaremos el algoritmo de proceso de lista para crear un horario. Y tendremos dos procesadores, por lo que llamaré a este procesador 1 y este procesador 2. Primero circularemos las tareas listas que serían las tareas 1, 2 y 3. So 1, 3 y 2. La tarea 1 tiene la prioridad más alta, así que asignamos la tarea 1 al procesador 1. La tarea 1 toma 10 horas. Ahora marcamos la tarea 1 como en curso. Y ahora, asignamos la tarea 3 al procesador 2. La tarea 3 toma 2 horas. La tarea 3 está en progreso. Después de 2 horas, la tarea 3 está completa, así que marcamos la tarea 3 como completa. Aviso como cuando la tarea 3 está completa. Ahora la tarea 6 está lista. Aviso la tarea 5 no está lista, porque hay otras tareas previas. La tarea 2 es a Siemens la tarea lista de prioridad más alta, así que asignamos esta al procesador 2. Tarea 2 toma 2 horas. La tarea 2 ahora está en progreso. Aviso a la hora 4 horas, la tarea 2 está completa. Entonces, si la tarea 2 está completa, no tenemos ninguna nueva tarea lista y, por lo tanto,
La tarea 6 se asigna al procesador 2. La tarea 6 toma 11 horas. So 4 más 11 es igual a 15. La tarea 6 ahora está en progreso. Después de 10 horas, la tarea aún está completa. Así que si la tarea aún está completa, avise cómo ahora tenemos algunas tareas listas nuevas. Ahora, la tarea 4 está lista y también la tarea 5. La tarea 4 es a Siemens la tarea lista de mayor prioridad. La tarea 4 se asigna al procesador 1. La tarea 4 toma 10 horas, so 10 más 10 es igual a 20. La tarea 4 ahora está en progreso. Y después de 15 horas, la tarea 6 está completa. Aviso, no hay nuevas tareas listas. Y por tanto la tarea 5 se asigna al procesador 2. La tarea 5 toma 2 horas. 15 más 2 es igual a 17. La tarea 5 está en progreso. A las 17 horas, la tarea 5 está completa. Lo que significa ahora la tarea 9 está lista, y la tarea 9 se asigna al procesador 2. La tarea 9 toma 12 horas, así que fue a las 17 horas más 12 horas igual 29 horas. La tarea 9 está en progreso. A la hora 20 horas, la tarea 4 está completa. Aquí hay la tarea 4. Cuando la tarea 4 está completa, tenemos dos nuevas tareas listas. La tarea 7 está lista y también la tarea 8. Y por tanto la tarea 7 se asigna al procesador 1. Tarea 7 toma 11 horas. So 20 más 11 es igual a 31. La tarea 7 ahora está en progreso. Y en el tiempo 29 horas, la tarea 9 está completa. La única tarea no asignada que también está lista es la tarea 8. Y por tanto la tarea 8 se asigna al procesador 2. La tarea 8 toma 4 horas, así 29 más 4 es igual a 33. Ahora que se han asignado todas las tareas, el programa está completo. Aviso si continuamos. A las 31 horas, la tarea 7 se completa. Y después de 33 horas, la tarea 8 se completa y el proyecto se hace. Mirando nuestro horario, aviso como el procesador 1 está inactivo de 31 horas a 33 horas. El tiempo que toma completar todo el proyecto. Aquí hay una mirada al mismo horario creado por el software. Se debe tener en cuenta que el algoritmo de ruta crítica no crea siempre el programa más eficiente. En la mayoría de los casos, el algoritmo de ruta crítica llevará a un horario muy bueno. Sin embargo, hay casos en los que no. Desafortunadamente no hay algoritmo conocido para siempre producir el programa óptimo. Espero que encontraron esta lección útil.